Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales del libro de la alegría, que como seguramente sabes es un libro escrito nada más y nada menos que por el Dalai Lama. Vivimos en un mundo que no para. Nos levantamos por la mañana y muchas veces ya nos sentimos cansados. Encendemos el ordenador, tenemos un montón de correos, nos metemos en los atascos, hay facturas que pagar, pantallas. Vivir hoy en día duele. Pero el libro nos dice que ese dolor no es el enemigo, que el enemigo es tratar de huir de ese dolor, taparlo, negarlo, fingir que no existe. El Dalai Lama y Desmond Tutu, que es el que le acompaña en este libro, son dos hombres que han vivido guerras, han vivido exilios, persecuciones, muerte a su alrededor. Y ellos decían que el sufrimiento no es el problema, que el problema es cómo nos relacionamos con ese sufrimiento. Porque el sufrimiento, cuando somos capaces de entenderlo bien, nos transforma. El sufrimiento solamente nos destruye cuando lo hacemos girar alrededor de nosotros. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo y tan buena con los demás? En ese momento es cuando te empiezas a hundir. La alegría no nace de tener una vida perfecta, nos dice el libro. Nace de dejar de mirarnos tanto al ombligo. Cuando somos capaces de salir de nosotros, cuando somos capaces de ayudar a otra persona, cuando somos capaces de perdonar, qué cosa más difícil. Perdonar no es para el otro, perdonar es algo que haces para ti, porque el rencor pesa, al igual que la culpa que nos pesa y nos quema. El resentimiento enferma y perdonar es soltar ese lastre, es dejar de cargar unas piedras que no te pertenecen. Cuando aceptas el dolor, cuando entiendes que ese dolor forma parte del camino, ni más ni menos, cuando eliges la compasión en lugar de elegir el ego, ahí es donde nos dice el libro que empieza una paz que no va a depender de que todo vaya bien o de que algo vaya mal. Al final la vida no va de evitar el sufrimiento, porque es inevitable, sino que va de aprender a transformar ese sufrimiento en conciencia, en amor y en presencia. No podemos evitar el dolor, pero sí que podemos entrenarnos para no quedarnos a vivir en ese dolor. El Dalai Lama es clarísimo en esto. El dolor va a llegar siempre. La frustración va a llegar siempre. Lo mismo pasa con la pérdida, con el enfado, con la decepción. Son cosas con las que vivimos, son cosas que llegan. La diferencia no está en lo que te pasa, está en cuánto tiempo te quedas en esas cosas que te pasan. Una mente fuerte, idealmente, lo que hace es sentir ese golpe, pero levantarse después. Una mente débil se va a quedar atrapada meses o años en el mismo bucle mental. O sea que la clave está en cómo construimos esa fuerza mental. Y el libro nos dice que para eso tenemos que entender algo. El miedo y la frustración no son la realidad, son solamente estados mentales. El miedo y la frustración no son hechos, son interpretaciones de la realidad. El problema no es lo que te pasa, sino cómo decides vivir aquello que te pasa. Y cuando algo no depende de ti, resistirte a ello solamente te va a desgastar. Por tanto, aceptar que es dejar de pelear contra lo inevitable. Es dejar de sufrir por duplicado. Porque hay un dolor que es inevitable y hay otro dolor que es opcional. Y ese dolor opcional es el de pelearte con la realidad. La mayoría elige pelearse con la realidad, elige ese dolor. Pero tú, cada vez que algo no salga como esperabas, lo que deberías hacer es preguntarte, ¿puedo cambiar esto ahora mismo? Si la respuesta es que no, tendrías que decirte, entonces, ¿por qué voy a castigarme? Ahí empiezas a construir una mente fuerte, una mente que entiende que la paz nunca va a venir de fuera. La paz siempre va a venir de dentro de uno mismo. Y sí, la vida puede golpear, pero con esa mentalidad tú ya no caes. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está enferma de muchas cosas, pero también de expectativas. Nos han vendido esa idea tan peligrosa de que siempre necesitamos más. Puede ser más dinero, puede ser más espacio, puede ser más éxito, da igual.
El problema no es querer crecer, que eso está muy bien y deberíamos quererlo todos. El problema es qué pasa cuando no llegamos a todo eso que queremos. Porque normalmente no llegamos, ¿eh? Casi nadie llega. Y ahí es donde aparece el miedo. El miedo a no ser suficiente, o el miedo a quedarte atrás, o el miedo a que no te quieran. Y ese miedo, si no lo miramos de frente, se va a transformar en rabia, nos dice el libro. Rabia contra el mundo, rabia contra los demás, rabia contra ti mismo también. Y esa rabia mal gestionada nos puede acabar destruyendo por dentro. ¿Qué es lo que desactiva esa violencia interior? La compasión. Según el libro, la compasión. Otra idea importante, esa tristeza no es tu enemiga. Vivimos huyendo de la tristeza, tapándola con ruido, con trabajo, con redes, con comida, con alcohol, con distracciones. Pero la tristeza bien entendida es una buena maestra. Hay estudios, esto es real, que demuestran que las personas que están ligeramente tristes toman mejores decisiones que las que no. Son personas generalmente más justas, más empáticas, más generosas. ¿Por qué pasa esto? Porque la tristeza nos baja el ego, porque la tristeza nos conecta con lo esencial, porque la tristeza nos vuelve más conscientes. No se trata de eliminar el dolor, se trata de convertirlo en algo útil. El libro también habla de las relaciones. ¿Con cuánta gente conectas de verdad en tu día a día? No te estoy diciendo que te cruces con alguien en el ascensor y habléis sobre el tiempo. Hablo de conexión real, de esa conversación auténtica. La mayoría de la gente, tiene muy pocas relaciones auténticas. Y eso es un verdadero problema, porque la soledad no buscada, ojo, está directamente relacionada con el estrés, con la ansiedad, con problemas cardíacos incluso. Ahora bien, la soledad no la podemos combatir rodeándonos de gente, de cualquiera, ¿no? Se combate abriéndonos, confiando en los demás, mostrándonos, dejando de ir por la vida con la coraza puesta. Vuelvo a la ciencia. En la Universidad de Columbia descubrieron algo que me ha parecido impresionante. Las personas que usan constantemente palabras como yo, mí, me, mío, esas personas tienen más riesgo de sufrir problemas cardíacos. Te preguntarás por qué. Pues la conclusión es que vivir centrado en uno mismo te aísla. Y ese aislamiento genera estrés. Cuando todo gira alrededor de ti, el mundo se vuelve agotador. Por eso es tan importante abrirse, por eso es tan importante confiar en los demás y por eso es tan importante tener un grupo con el que compartir cosas. Pero hay otro enemigo silencioso de nuestra paz mental, la envidia. La envidia. A veces aparece como comparación, ¿verdad? Como esa vocecita que nos dice, ¿por qué este sí y yo no? Y entonces aparece de nuevo la rabia, el resentimiento. La envidia no nace de la maldad. No es que envidiemos porque somos malos. Envidiamos porque vivimos en una comparación constante. Estamos en la era de la comparación infinita. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas, o nos muestran cuerpos perfectos, o nos muestran negocios perfectos. Y claro, tú lo ves, estás ahí comparándote sin ver la letra pequeña, nunca, y dices, vaya vida que tengo, más mala. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el antídoto a esto? Pues el antídoto es, según el libro del Dalai Lama, compararnos menos, no competir tanto y alegrarnos por el otro sin sentirnos menos que el otro. Otra cosa de la que habla el libro, la muerte. Solamente cuando la rozamos empezamos a entender la vida. Esto es así. Le puedes preguntar a cualquiera que haya tenido una experiencia más o menos cercana a la muerte. La mayoría te va a decir lo mismo. Te va a decir que de repente lo importante se vuelve claro, aparece sin tonterías, ¿no? Todas las tonterías desaparecen cuando estás cerca de la muerte. Porque hasta que no sientes que puedes perderlo todo en el minuto siguiente, no entiendes prácticamente nada. No valoras tu salud,
hasta que la pierdes. No valoras tu libertad hasta que de repente un día te la quitan. No valoras el amor tampoco hasta que de repente un día lo pierdes. Aceptar la muerte te enseña a vivir con más presencia y te enseña también a vivir con gratitud y con profundidad. Cuando sabes que todo puede acabarse en cualquier momento, dejas de aplazar aquello que es importante, dejas de vivir a medias, dejas de perder el tiempo en tonterías. Empiezas a vivir de verdad en ese momento, porque has entendido que el tiempo que tenemos aquí en el planeta Tierra es limitado. Y no hay nada que te haga amar más la vida que saber esto, ¿no? Saber que algún día esa vida se va a terminar, más pronto o más tarde. Pero, ¿cómo se construye la alegría, según el libro? La alegría real, ¿eh? No hablo de subidón de dopamina. Esa alegría que no depende de que todo salga perfecto. Pues aquí el libro nos habla de los pilares de la alegría. El primero de esos pilares es la perspectiva. La perspectiva. Porque la vida no cambia cuando cambian las cosas. Cambia cuando cambias la forma de mirar esas cosas. Es decir, cuando eres capaz de levantar la cabeza y de entender que aquello que estás viviendo en este preciso momento no es eterno. Que este momento, sea bueno, sea malo, sea regular, va a pasar enseguida. Y eso, aunque no lo creas, libera mucho. La forma en la que interpretas la realidad nos salva o nos destruye. Lo que quieras, te salva o te destruye. La perspectiva lo es todo. Cuando tú eres capaz de entender que un mal momento no es una mala vida, entonces aparece la calma. Y con esa calma vendrá la alegría. Pero hay un segundo pilar sin el cual este primero que te acabo de contar no sirve para nada. La humildad. La humildad es el segundo pilar de la alegría. Humildad es dejar de sentirte más que los demás. Porque cuando te crees superior a los demás, ¿qué es lo que sucede? Que te separas de ellos, que te aíslas, que te tensas, y eso mata la alegría. No soy más que nadie, soy uno más. Y cuando te ves igual que los demás, entonces, ¿qué pasa? Que ya no tienes que demostrar absolutamente nada. Y entonces eres libre para equivocarte, puedes ser humano, puedes cometer errores. Eso te quita muchísima presión. Eso te reconecta con la vida real. Cuando unes los dos primeros pilares, perspectiva y humildad, ¿qué sucede? Que dejas de tomarte la vida tan en serio, dejas de dramatizarlo todo tanto. Y entiendes que, oye, nada es tan grave como parece y nadie es tan importante como se cree. Tú no tienes que cargar con el peso del mundo. Dimite de ser director general del universo. Limítate a estar presente, a aprender lo que tengas que aprender, a hacer lo que tengas que hacer y a seguir caminando. El tercer pilar de la alegría, según el Dalai Lama en este libro, es el humor. La capacidad de no tomarte la vida tan a pecho, tan en serio. La capacidad de saber relativizar las cosas. El humor es tan importante porque nos recuerda que la vida no es algo rígido, que no vivimos permanentemente en una guerra, que podemos soltar un poco. Si no sabes reírte, te vuelves alguien peligroso. Peligroso para ti, el primero, y peligroso para los demás. Porque cuando todo es tan serio, cuando todo se toma como una ofensa, se vive en tensión constante. Y en tensión constante ya sabes que no hay ningún tipo de alegría posible. Del humor, de ese tercer pilar, pasamos directamente al cuarto, que es la aceptación. Este pilar, la aceptación, es durísimo para nuestro ego. Aceptar es dejar de luchar contra aquello que no podemos cambiar. ¿Qué significa? Que dejemos de gastar energía en aquellas cosas que no podemos controlar. Cuando hacemos eso, dejamos de estar en guerra, ¿verdad? Ya no vivimos en tensión. Aceptamos la realidad y desde ahí, desde esa aceptación, elegimos cómo vamos a responder. En eso consiste la madurez emocional. Tienes el humor para no endurecerte tanto y la aceptación para no sufrir de más. Esa es la combinación mágica entre el tercer y el cuarto pilar del Dalai Lama. Lo que pasa es que en Occidente damos por hecho cosas que para millones de personas son un auténtico lujo. Cosas que no han visto nunca y que probablemente nunca experimentarán.
Y ahí empieza uno de los grandes problemas de nuestra época, al menos en el mundo occidental. La falta de gratitud. La falta de gratitud. No es que no tengamos motivos para agradecer. Tenemos muchísimos. Lo que pasa es que vivimos anestesiados por la costumbre de tener tanto. Nos quejamos de las cosas que nos faltan, pocas y muy poco importantes, y olvidamos todo lo que ya tenemos. Y eso nos roba la alegría. Por eso dice el Dalai Lama que la gratitud es uno de los pilares más importantes para alcanzar la alegría y para alcanzar la felicidad. Porque la gratitud es capaz de devolvernos al presente, es capaz de bajarnos a tierra y nos recuerda que no todo es tan malo como nuestra mente se empeña en hacernos creer cada día. Y déjame entrar aquí en el sexto pilar de la alegría, según el libro, que viene a ser el perdón. Te repito, perdonar no es olvidar lo que ha sucedido. Perdonar es simplemente soltar la cadena que te ata al pasado. Porque el rencor, cuando lo tienes, no está castigando a la otra persona, te está castigando a ti. Y el perdón te libera a ti también. Ayudar a otros nos hace sentir bien, no por ego, sino porque como seres humanos estamos diseñados así. Por eso el séptimo pilar de la alegría es la compasión activa, la que se implica. La compasión es algo que forma parte del instinto humano. De hecho, los biólogos hablan de algo llamado altruismo recíproco. Si eres biólogo, te puede sonar. ¿Qué significa el altruismo recíproco? Significa que ayudar a otros activa en nuestro cerebro un sistema de recompensa. Que cuando damos algo a los demás, nuestro cuerpo libera endorfinas. Que dar algo a los demás, básicamente, ¿en qué se traduce? En que nos genera placer. Esto se ha visto incluso en bebés de 6 meses. La misma sensación que provoca el chocolate, o el hacer ejercicio, o el que nos den una buena noticia. O sea, ayudar nos hace felices literalmente. Y cuando haces feliz a otro, te haces feliz a ti. Y no importa el cuánto, importa simplemente el gesto de hacer feliz a otra persona. Y ahora déjame que lo una todo, que una todos estos pilares y todo lo que te he contado, porque si has llegado hasta aquí, entiendo que ya sabes que la alegría no es una cuestión de suerte, ¿no? La alegría es algo que podemos construir, como un ingeniero construye un puente. La alegría empieza cuando cambiamos la perspectiva y entendemos que nada de lo que tenemos alrededor es eterno. Nada de lo que nos pasa, ni de nada de lo que tenemos. Ni lo bueno ni lo malo. Cuando practicas la humildad y dejas de creerte el centro del mundo, esa alegría crece. Crece también cuando usas el humor para no tomarte la vida como si fuera una guerra constante. Se fortalece también cuando eliges la aceptación. Es decir, cuando dejas de pelear con aquello que no puedes cambiar. La alegría, la felicidad florece cuando practicas la gratitud también. Cuando, miras lo que tienes y te alegras en lugar de obsesionarte con aquello que no tienes todavía. Se libera cuando eliges el perdón también. Cuando entiendes que ese rencor solamente te está encadenando al pasado y te está haciendo daño a ti, no al otro. La alegría también se expande cuando aparece la compasión. Cuando dejas de vivir solamente para ti y empiezas a mirar a la otra persona también. Y esta pirámide perfecta se completa cuando decides dedicar tu energía a hacer la vida de alguien un poquito mejor. Eso, en conjunto, es para el Dalai Lama la alegría. Una forma de estar en el mundo. Esa alegría no está al final de ningún camino. Esa alegría es el camino. Bueno, si quieres seguir profundizando en este y en otros muchos temas, tienes los libros que escribo en Amazon. Te dejo su enlace en la descripción de este episodio para que les puedas echar un vistazo sin ningún compromiso y con calma. Ya sabes además que Amazon te deja leer el 10% del libro gratis, así que entra, échale un vistazo, no pierdes nada y si te gusta, ahí los tienes. Y además desde hace poco he creado el Oráculo de Ideas para Vivir Mejor. El Oráculo es una inteligencia artificial, es una auténtica pasada, una inteligencia artificial entrenada con cientos de episodios del podcast, con mis libros, con guiones, con entrevistas. Son más de 4 años de trabajo sobre desarrollo personal y profesional.
Es una herramienta que está pensada para acompañarte cuando necesites pensar mejor, cuando quieras aclararte sobre algún tema, cuando necesites tomar perspectiva o simplemente cuando quieras poner orden a algo que llevas dentro. Por supuesto que no sustituye a un profesional, a un coach, a un psicólogo, no te va a decir lo que tienes que hacer, no te va a dar, por supuesto, consejos médicos, pero sí que te va a ayudar a reflexionar, te va a ayudar a hacerte mejores preguntas sobre ese tema que te preocupa y te va a guiar a encontrar tus propias respuestas. Tienes acceso a esta maravilla, al oráculo, en el enlace de la descripción del episodio. Y te digo, la primera semana lo puedes usar completamente gratis. Quiero que lo pruebes y que veas la barbaridad que hemos creado en Ideas para Vivir Mejor. Gracias de verdad por estar al otro lado. Como siempre, si este episodio te ha aportado algo de valor, por favor, compártelo con alguna otra persona a quien también pueda ayudar. Y ahora sí, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.